contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a una consulta virtual. Mi nombre es Yaresi Zavala y el día de hoy estoy junto al doctor Severiano Baltazar. ¿Cómo está, doctor? Hola, Yaresi, buenas tardes. Aquí nuevamente es un placer estar con todos ustedes para poder charlar ahora sobre algunos aspectos del diagnóstico y tratamiento de los linfomas. Así es, antes de comenzar con el tema, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @emily.mx, tanto en Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok y LinkedIn. De igual forma, mi compañero de producción pues estará poniendo en el transcurso del live para que no se pierdan de ninguna publicación importante ni ningún video importante. Igual si quieren hacer alguna sugerencia de algún tema en específico del cual quieren que hablen los doctores, pues para tomarlo en cuenta. Doctor, el tema del día de hoy es una continuación de la consulta virtual de la semana pasada, donde estuvimos hablando del origen de los linfomas. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre, pues también algo muy importante que es de qué manera se lleva a cabo el diagnóstico y cuáles son las opciones que tenemos como tratamiento. Entonces, antes de comenzar con las preguntas del día de hoy, no sé si guste dar como un resumen de lo que vimos la consulta virtual pasada. Sí, de acuerdo. ¿Me proyectan la primera imagen, por favor? Para hacer más la esta. Para ser ilustrativos, Ujú. hablando del origen de los linfomas en la charla pasada y ahora lo que es el diagnóstico y el tratamiento, en la primera parte de la figura, ¿sí? Cuando hablamos del origen de los linfomas, nos referimos a algunos factores como de riesgo, Sí. ¿verdad? Sobre factores de estilo de vida. Entonces, lo que podemos aquí es hacer un breve resumen de que en cuanto a los factores de estilo de vida y que sí podemos modificar, aunque son aspectos controversiales, es la obesidad y el tabaquismo principalmente. Hay otros factores, ¿sí? Como la exposición ambiental, la exposición a tóxicos ambientales, herbicidas, pesticidas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la exposición laboral. Y bueno, hay otros factores, ¿sí? Como son la exposición a radiación, a tratamientos de radioterapia, algunos procesos infecciosos cuando se identifican, sobre todo algunos aspectos virales. Hablamos del citomegalovirus, del virus del Epstein-Barr, entre otros, así como también de Helicobacter pylori, ¿sí? Y también acerca de cuando se identifica algún factor que si lo eliminamos, pues podemos evitar el linfoma, ¿verdad? Como es los implantes mamarios y erradicar el Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, por ejemplo. Entonces, podemos evitar el linfoma, ¿sí? Bien, ahora Doctor, esto lo había mencionado en la consulta virtual pasada, que era lo de los implantes, pero a mí ya se me fue preguntarle. Esta información yo como mujer no la sabía. Entonces, esta información realmente es, es conocida actualmente o es o sea, es como muy reciente esta información de que los implantes mamarios pueden llegar a desarrollar un tipo de linfoma, porque como le comento, yo no lo conocía y yo siento que si lo buscas en internet, a lo mejor al principio no te aparece, hasta ahorita que usted lo mencionó. sí, de hecho son algunos aspectos que hay que ir a buscar intencionadamente y solo los estudios y los oncomatólogos que nos dedicamos a la atención integral de los pacientes con linfoma es que este factor de los implantes mamarios ya es conocido desde hace algunos años. Por esa misma razón es que ahora la tendencia de cambiar el tipo de material de los implantes. Los implantes mamarios que son
o se han identificado que tienen más riesgo de tener un linfoma en mama, que es muy distinto de un cáncer de mama, son los que se llaman texturizados, a diferencia de los lisos. Seguramente ha cambiado mucho el material principalmente, ¿verdad? Porque esto es ocasiona una reacción, una inflamación crónica, y que esto es lo que principalmente es lo que conlleva al origen de un linfoma en el sitio de la glándula mamaria, que hay que entender, ¿sí? Para redundar nuevamente. El linfoma puede dar en cualquier sitio del organismo, entonces el linfoma de la glándula mamaria es muy distinto a lo que conocemos como un cáncer primario de mama. Ok, doctor, bueno, es un dato importante que consideré que pudiéramos hablar antes de ahora sí ya comenzar con las preguntas del día de hoy. Antes de comenzar a preguntarle de qué manera se lleva a cabo el diagnóstico de la enfermedad, nosotros como pacientes podemos prevenir que se nos desarrolle un linfoma o es muy complicado. Bueno, la prevención, nuevamente vuelvo a insistir, la prevención está enfocada a cambiar el estilo de vida, ¿sí? Hay otros aspectos que no podemos controlarlos, no podemos influir, como principalmente voy a poner un ejemplo, la predisposición genética, ¿sí? La predisposición genética, eso significa que en particular algunas familias tienen una predisposición a cáncer, no solamente hablando del linfoma, sino que también a otros tipos de cánceres. Hablábamos también del riesgo mayor comparado a la población cuando se tiene en primer orden un hermano con linfoma, el riesgo de desarrollar linfoma comparado a la población general. Entonces, en algunas familias en particular hay lo que llamamos predisposición al cáncer, ¿sí? Es una predisposición genética. Hay que diferenciarlo de que no se hereda. Es una predisposición. ¿Qué significa? Que a veces en algunas familias vemos que el abuelito tiene cáncer de próstata, que la abuelita presentó cáncer cervicuterino, que una tía tiene cáncer de mama, que un primo tiene leucemia, que un hermano tiene linfoma, y nuevamente el riesgo para el siguiente hermano es de un linfoma, por ejemplo. A eso le llamamos predisposición genética, y eso no lo podemos controlar. Es importante ahorita lo que dijo, diferenciar de predisposición genética a heredar. Así Creo es. que es un punto importante. Ahora sí, doctor, ya nosotros conociendo los síntomas que presentamos y de todo lo que hablamos en la consulta virtual anterior, ¿de qué manera se lleva a cabo el diagnóstico del linfoma? ¿Qué factores ustedes como especialistas toman en cuenta pues para identificar también qué tipo de linfoma, qué tan avanzado está? Sí. Debemos de conocer las manifestaciones clínicas, y hablábamos de que la presencia de lo que llamamos síntomas B, nos referíamos principalmente a la pérdida de peso, a la fiebre, a las sudoraciones, y que tienen una característica que el oncomatólogo sabe diferenciar, ¿verdad? Entonces, si el linfoma, hablábamos también de que los linfomas son grupos de enfermedades con características distintas por grupos de enfermedades. Hablamos que por subtipos de linfomas son como alrededor o más de 70 subtipos diferentes de linfomas. Entonces, que algunos grupos de linfomas tienen una presentación clínica. Bueno, además a todo esto, ¿sí? Debemos de considerar que siempre todo en el terreno, en el contexto de un crecimiento ganglionar. Este crecimiento de un ganglio puede ser palpable, puede ser visto, o puede pasar desapercibido porque nos pueden crecer ganglios. Si me proyectan la figura donde está una figura anatómica, esta, ¿sí? Si observamos esta figura, ¿sí? Es para ejemplificar cómo el linfoma puede aparecer, principalmente si estamos diciendo que el linfoma es una enfermedad que afecta al linfocito y al tejido linfático.
Aquí vemos la distribución de todo el sistema linfático y además algunos órganos, algunos otros sitios fuera de los ganglios linfáticos y la médula ósea, donde se forma la sangre. Pero el linfoma puede aparecer prácticamente en cualquier sitio del organismo, eso hay que saberlo, ¿sí? Una vez me comentaba un paciente, doctor, ¿por qué si yo tengo un cáncer un linfoma de pulmón que afecta al pulmón, ¿por qué no me mandan con el oncólogo? Entonces le digo, bueno, es que si se fijan en la plática, siempre me refiero que somos oncohematólogos, ¿sí? Realmente pocas veces saben que el hematólogo es quien trata estas enfermedades, ¿sí? Los oncólogos también pueden diagnosticar y tratar estas enfermedades, pero los oncohematólogos tenemos un entrenamiento especial para ver este tipo de enfermedades, porque, como bien he dicho, son diferentes grupos de enfermedades. Entonces, volviendo a la figura, aquí podemos observar que en cualquier sitio ¿de qué van a depender entonces las manifestaciones clínicas para el diagnóstico? ¿Sí? Es la localización de este ganglio inflamado o de este grupo de ganglios que llegan a formar una tumoración. Muchas veces en el abdomen la persona tiene una gran tumoración y que no ha pasado el tiempo y hasta que esta gran tumoración, que le llamamos voluminosa y que puede rebasar los 7 a 10 centímetros de diámetro, ya empieza a dar molestias por la compresión que empieza a hacer a los órganos intraabdominales o bien dentro del tórax, hacer presión dentro del mediastino, hacia el corazón, hacia los pulmones, dificultad para respirar, o las personas pueden convulsionar porque aparece una tumoración en cerebro. Entonces, las manifestaciones van a ser dependiendo mucho donde esté la localización del linfoma. Así es que la gran sospecha de una enfermedad, ¿sí? A la sospecha clínica, cuando consideramos que esta tumoración puede ser un linfoma, el diagnóstico específico lo corroboramos realizando una toma de biopsia, ¿sí? Y aquí es bien importante, ¿sí? Esta toma de biopsia, en algunos casos, hacen una biopsia con aguja fina por aspiración, pero nos dan muchas veces un falso negativo o no se obtiene una muestra representativa para el diagnóstico. Entonces, siempre que se pueda es ir a hacer una biopsia a cielo abierto, se dice. A cielo ¿sí? abierto. Es decir, cuando hay que quitar todo el ganglio, de preferencia, o que si el linfoma está afectando un tejido fuera de ganglio, que puede ocurrir, ¿sí? Hablamos de pulmón, por ejemplo, hay que ir a quitar un tejido representativo de esa parte o una buena biopsia con aguja gruesa. Doctor, ¿y si no se quita todo el ganglio, qué es lo que puede pasar? Siempre es preferible tomar lo más que se pueda de tejido para poderle dar al patólogo una muestra representativa, porque al final el diagnóstico histológico del tejido descansa en el patólogo. Y hay patólogos que están especializados en la hematopatología, especialmente para ver este tipo de enfermedades hematológicas y enfermedades malignas, como es el linfoma. Okay. Ok, doctor. Bueno, la siguiente pregunta, ya después de que nos dijo la manera en la que se lleva a cabo el diagnóstico, que es mediante una biopsia y que se extrae todo el ganglio en sí, ¿qué diferentes tratamientos existen? Yo sé que a lo mejor el tratamiento se va a diferenciar en cuanto a la gravedad del linfoma, pero ¿cuáles son como que los tratamientos que engloban, o sea, en general, que suelen recibir los pacientes con un diagnóstico como este? Sí, es bien importante para diseñar un tratamiento, ¿sí? Siempre que tengo oportunidad, le comento a mis alumnos que están especializándose en hematología que existen diferentes diseños ya
basado en grandes ensayos clínicos, en estudios. Es decir, existen muy buenas recetas de diseños de tratamiento, pero no es eso lo que uno debe de enfocar, sino que hay una figura más que nos puede ayudar aquí para el público. Cuando, cuando vamos a diseñar un tratamiento, los tratamientos ya están diseñados y a través de las décadas los podemos dividir en ciertos grupos. Pues quimioterapia, combinada o no con radioterapia, y actualmente podemos involucrar también ya a otros grupos de tratamientos que le llamamos terapia dirigida, anticuerpos monoclonales, incluso terapia celular con algunos linfocitos que por ingeniería genética los modifican para hacerlos más robustos y también el trasplante de médula ósea o de células progenitoras. Entonces, estos han sido los tratamientos y, y los tratamientos actuales. Pero para diseñar un tratamiento, ¿sí? Debemos de considerar primero si la enfermedad de este linfoma es una enfermedad favorable o desfavorable. Y entonces nos ayudamos de conocer algunas escalas, como en la figura que tenemos aquí, ¿sí? Para los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Tenemos el índice pronóstico internacional. Consideramos estos primeros factores: la edad, mayor de 60 años, elevación de la deshidrogenasa láctica, que es un marcador en la sangre, el estado funcional, la capacidad física de una persona para su actividad y el estadio de la enfermedad. Si la enfermedad está en una etapa avanzada, que consideramos cuando es 1-2 contra 3-4, o que existan ganglios o que exista enfermedad fuera de tejidos ganglionares. Entonces le damos un punto a cada factor y entonces hacemos una evaluación de estos factores y si se van sumando los puntos, entonces desde tener ningún factor de estos que hemos mencionado, cerca del 70% de una posibilidad de vivir a unos 5 años, esta posibilidad se va bajando hasta un 25-26% aproximadamente cuando se tienen los 4 o los 5 factores. En el caso de los linfomas o enfermedad de Hodgkin, tenemos otros factores que son distintos. Y aquí se considera cuando la persona es mayor de 45 años y hablamos de que es más frecuente en este caso en los hombres, ¿verdad? Tener una proteína en la sangre como la albúmina baja, tener anemia, presentar una etapa de la enfermedad avanzada y además tener leucocitos en la sangre elevados o tener los linfocitos bajos. Así hacemos también una escala de calificación y por cada factor pues, le vamos dando un punto y también la posibilidad de vivir. Cuando no se tiene ningún factor, como observamos aquí, que es de cerca del 99-90%, va bajando conforme van incrementando los puntos, hasta cerca de un 56% cuando se tienen todos los factores. Entonces, esta escala no es la que nos va a servir para asignar un tratamiento. No, esta escala es para conocer el pronóstico, ¿sí? Y saber cuál es la posibilidad de que esta persona pueda vivir tantos años cuando se obtiene una respuesta a un tratamiento, ¿verdad? Los tratamientos entonces ya están diseñados, basados en hacer un análisis en miles de pacientes, ¿verdad? Y entonces los tratamientos ya están identificados y los llamamos como de primera línea, segunda línea o tercera línea, ¿verdad? Pero están basados principalmente en
quimioterapia con o sin radioterapia y considerando anticuerpos monoclonales, terapia celular y el trasplante de células progenitoras y o de médula ósea. Doctor, ahorita mencionaba un factor importante que es, bueno, todo lo que mencionó es muy importante, pero mencionaba en sí relacionado a el pronóstico de vida que le queda a la persona dependiendo del tipo de linfoma que se le desarrolló. Mi siguiente pregunta es respecto a si con este tratamiento yo como paciente, o sea, es 100% que se cura o es como también una enfermedad de la cual pues ya voy a tener el resto de mi vida y con estos medicamentos es pues para mejorar la calidad de vida que tengo. Esta pregunta es muy, muy buena y de hecho la hacen la mayoría de los pacientes. Y podemos considerar que en los, si hablamos de los linfomas no Hodgkin, atendiendo a uno de los tipos de linfomas agresivos que son más frecuentes como los linfomas difusos de células B grandes, eh, la posibilidad de obtener una respuesta completa y que puedan vivir a 5 años es de un 60%. El 40% de los pacientes van a recaer y a su vez, ya cuando recaen estos pacientes, la posibilidad de conseguir nuevamente un control de la enfermedad, pues va a ser menor. Ahora, si hablamos del otro grupo de enfermedades como la enfermedad de Hodgkin, cuando tiene una enfermedad en etapa temprana, 1 a 2 y es enfermedad favorable, que no cuente con los factores que acabamos de ilustrar aquí, es la posibilidad de que esta persona tenga una recaída de la enfermedad cuando ya ha logrado un buen control o respuesta completa, viene siendo acerca de un 10 a un 15%, ¿verdad? Entonces, el resto de los pacientes, sí, se van a permanecer, la posibilidad de permanecer con una enfermedad controlada y que después de los 5 años, si permanecen así, potencialmente son curables, pero desafortunadamente un 15% van a recaer a lo largo de estos años, ¿verdad? Incluso hay recaídas tardías a muchos años, ¿verdad? Y en el caso de este mismo grupo de pacientes con enfermedad o linfoma de Hodgkin, cuando tienen una enfermedad en estadio avanzado, la posibilidad de tener una recaída cuando ya la enfermedad ha logrado un buen control a lo largo de su vida, pues ya se baja hasta incrementa hasta un 40%, ¿sí? La recaída se incrementa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estas escalas para que los médicos podamos saber cuál es la posibilidad de permanecer viviendo, ¿verdad? A tantos años. Pero en general los linfomas potencialmente hay que decir que son potencialmente curables, ¿sí? Pues doctor, es muy bueno escucharlo porque, bueno, no lo mencioné a lo mejor, pero yo no conocía tanto de este tema hasta que me puse a investigar y a lo mejor al principio pues una siente miedo al ver todos los síntomas y las posibles complicaciones y los factores de riesgo, pero también es importante, como usted mencionaba, el entablar una buena comunicación con el especialista y que le explique realmente cuál sería el proceso y todo lo que nos mencionó ahorita en la consulta virtual. Se nos está acabando el tiempo para la consulta del día de hoy, entonces ya para finalizar, doctor, ¿algún comentario o consejo que le quiera dejar a todas las personas que lo están viendo ahorita pues mediante redes sociales? Sí, principalmente es que el diagnóstico siempre está basado en una alta sospecha de la enfermedad. Cualquier tejido ganglionar o ganglio
que crezca y que va más de unos días, más de un mes, y se acompañe de síntomas o manifestaciones locales por compresión en cualquier sitio, o que tiene otras manifestaciones, ¿sí? Los linfomas son enfermedades sistémicas y este tumor libera sustancias que le llamamos citocinas, y por eso es que van a tener muchas manifestaciones, Sí. y sobre todo del sitio donde esté afectando la tumoración o el crecimiento ganglionar. Entonces es bien importante que este tejido, cuando se hace la biopsia, llegue con un patólogo que le dedique, ¿sí? Que tenga mucho interés por Por- el Ujú. diagnóstico de estas enfermedades. Porque también hay patólogos que están muy familiarizados y que tienen mucho interés por esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, sí se necesita de una buena confirmación del diagnóstico y el subtipo de linfoma, porque esto va a depender mucho Mucho. cómo vamos a enfocar también el tratamiento. Y bueno, pues hablar de linfomas es hablar, pues es mucho, ¿verdad? No nos Sí, sí, alcanza sí. el El tiempo. tiempo no. Así es que no se preocupen, vamos a seguir hablando sobre linfomas. Hay mucho tema de qué tratar, y algunos, tal vez una charla siguiente que le podría dar continuidad y que complementara. ¿Me pasas la primera figura nada más, por favor? Eh, es, como ven aquí en esta ilustración, ¿verdad? Ya hablamos de los factores de riesgo, el diagnóstico, pero ahora nos falta hablar un poco más del tratamiento y de las consecuencias del tratamiento. Entonces, sí me gustaría en una siguiente charla Consulta. hablar Ujú. sobre específicamente del tratamiento y de las consecuencias. Pues ya escucharon al doctor. En la siguiente consulta virtual estaremos hablando pues del tratamiento ya en un rango más amplio y de las posibles consecuencias. Así que para que no se lo vayan a perder, les doy primero que nada gracias, doctor, por su tiempo, por habernos resuelto todas nuestras dudas, y pues la próxima semana nos va a responder más. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esto fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como reumatología, neurología, hematología y oncología. Nos vemos la próxima semana con una nueva consulta virtual.